Vamos directamente con el tema que a mí me interesa, que es la cuestión de la inteligencia comercial, ¿no? Y algunos preconceptos que hay, sobre todo en las empresas chicas, y yo me incluyo porque yo no soy exportador, pero como sujeto del comercio exterior soy una pyme también, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, algunos preconceptos que por ahí se suelen escuchar con respecto a la inteligencia comercial o a la búsqueda de información. Primero, que requiere tiempo. Es cierto que buscar información requiere tiempo, pero más que tiempo yo diría que hay que ser ordenado y estructurado con esto. Entonces, no es tanto una cuestión de tiempo, sino como tener algún método, ¿no? O ser metódico. Eso por un lado. Otra cuestión que también se lee o se escucha cuando uno habla con una empresa chica, no, es costoso. Como vamos a ver ahora cuando veamos justamente la aplicación práctica, es que hay un montón de páginas web, lugares en donde la información está gratis y es información muy buena por otra parte. Afortunadamente todo esto de la web y la democratización de la información facilitó mucho esta cuestión. Por supuesto que hay sitios pagos con muy buena información, pero digamos, yo voy a poner el énfasis en estas páginas, en estas web gratis, en donde se puede bajar mucha y muy buena información. Y la otra cuestión es que, bueno, que la inteligencia comercial es solamente para empresas grandes. Y eso también se puede contradecir porque la realidad es que las pymes no requieren gran amplitud de datos. O sea, si tenemos que hacer una inteligencia comercial sobre un producto y un mercado, tal vez para una pyme no necesitemos gran cantidad de datos, ¿no? Y el empresario pyme, que por lo menos el que yo conozco, ya realiza de alguna manera, aunque sea rudimentaria, inteligencia comercial que le sale casi natural, ¿no? Está en el ADN del empresario pequeño eso de estar indagando qué hace el competidor, qué otros usos se le puede dar al producto, etcétera, ¿no? Entonces, esto para hablar de un poquito, romper con estos preconceptos que hay de la inteligencia comercial y la búsqueda de información. Bueno, ahí les pongo un concepto como para tener una idea de lo que es la inteligencia comercial. Bueno, dice el proceso de recopilación, análisis y presentación de datos o información. ¿Para qué? Para ayudar a esa empresa a tomar una decisión o adoptar alguna estrategia. Y al lado se pueden ver cómo la inteligencia comercial se aplica en diferentes ámbitos, ¿no? Marketing y ventas, desarrollo de productos, finanzas, el área operativa y por supuesto el que nos interesa a nosotros, que es el comercio internacional. Entonces, cuando yo hablo de recopilación, análisis y presentación de datos, información enfocados específicamente al comercio internacional, estoy hablando de búsqueda de información referida a restricciones de un mercado, atractivos de un mercado, oportunidades de negocios, oportunidades de exportación, flujos de inversiones, flujos de exportaciones, cantidades exportadas, mercados que crecen, mercados estancados y todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Porque, digamos, empecemos por vender el tema, ¿no? Primero, me ayuda, como dije recién, a tomar mejores decisiones. Yo no tomo una decisión por un impulso o por una corazonada que tengo que me puede salir bien una vez, pero 10 veces me puede salir mal. Sino que tomo decisiones que están basadas en datos o información, como dice ahí, ¿no? Otra cuestión, la posibilidad de optimizar procesos comerciales, tanto internos como externos. O sea, la búsqueda de información interna dentro de la empresa me va a permitir a mí optimizar algunos procesos que yo no había tenido en cuenta y que lo estaba realizando mal, ¿no?
Y eso se relaciona con el punto siguiente. Me permite identificar procesos comerciales irregulares. Y el cuarto punto es que todo lo que yo vaya juntando, agrupando, analizando y presentando se agrupa todos los datos y la información de valor de la empresa en un mismo lugar. O sea, está dentro de la empresa esa información. Entonces, probablemente al comienzo nos lleve un poquito de tiempo, es cierto, requiere esfuerzo, pero en definitiva, digamos, es algo que me termina beneficiando porque queda como una base de datos en la empresa a largo plazo que hay que, por supuesto, después ir actualizando. ¿Qué más? Recomendaciones para empezar con esta tarea, por supuesto. Y antes que se me asusten todos ahí atrás. La incorporación de esta herramienta tiene que ser gradual, por etapas, en función de los recursos que dispongo, la experiencia y el presupuesto. Y se recomienda, por supuesto, comenzar por el análisis de todo lo que es el histórico, o sea, de la empresa para atrás, para finalmente, luego que tenemos esa base histórica, avanzar hacia las decisiones más predictivas, que serían el uso creativo de esto, que es en definitiva lo que me va a permitir a mí tomar mejores decisiones. Y acá abajo le puse una frase que me dijo un ingeniero mayor, cuando yo recién empezaba, me dijo, yo hacía mis primeras operaciones y me decía, lo que no se puede medir o determinar no sirve. Estoy hablando hace 30 años atrás y sigue teniendo vigencia. ¿Cuáles son los componentes de la inteligencia comercial? Bueno, por un lado tenemos el principal elemento que son los datos. Acá hay dos cuestiones, el volumen de datos, y las fuentes. ¿Cuál va a ser el volumen de datos que necesitamos? Yo le dije recién que una pyme por ahí no necesita una gran magnitud de datos, y acá lo aclaro nuevamente. Va a estar en función de la magnitud del proyecto y de los recursos de los que disponemos. O sea, nosotros vamos a realizar la inteligencia comercial en función de qué estamos queriendo hacer y qué disponemos para llevar adelante esta tarea. No nos vamos a exceder de esas dos cuestiones, de manera tal que la tarea sea significativa. Y después, en cuanto a la fuente, bueno, variada tipo de fuentes internas dentro de la compañía, lo que dijimos, todos los procesos internos, externos. ¿Y acá qué metemos? En las fuentes externas metemos ¿cómo es? Datos del sector, datos de los consumidores, datos de los compradores. Vamos a tener datos primarios y secundarios. Datos primarios son los que obtenemos nosotros de primera mano, y datos secundarios es lo que yo obtengo de las bases de datos, que es lo que vamos a trabajarlo después de que hagamos el corte. Por supuesto, todo esto se presenta en múltiples formatos y soportes hoy en día. Ya no necesitamos tanto papel de esto, sino que simplemente vamos agrupando en la memoria de la computadora. La metodología, o sea, ¿qué estoy buscando yo? ¿A dónde quiero llegar con toda esta información que estoy juntando? Esto es importante, ¿no? Definir un objetivo, un propósito, a dónde quiero ir. Y el tercer punto, el analista. O sea, va a haber una persona, por ahí en una empresa grande son varias personas, pero en una empresa chica va a haber una persona que se va a tener que encargar de la recopilación, del análisis, de la interpretación y de la presentación de toda esta información, ¿sí? Para que otros tomen decisiones. Y bueno, ahí llegamos a las etapas de la inteligencia comercial, lo que habían preguntado de la posición arancelaria del producto, ¿no? El primer paso que tenemos que hacer es clasificar al producto. Todos los productos susceptibles de ser importados o exportados, todos, absolutamente todos, tienen una posición arancelaria que los identifica, que viene a ser algo así como el documento, ¿no? El documento de la mercadería. Este
este número es el que vamos a tener que usar para buscar información sobre nuestro producto. ¿Por qué? Porque la descripción puede variar. Una cosa es té parcialmente fermentado y otra cosa es té fermentado y así sucesivamente. Entonces, conviene, como primer paso, tener identificado y clasificado nuestro producto dentro de esa nomenclatura con ese código numérico que figura bien grande ahí, en donde yo le voy a explicar por parte qué significan. Los dos primeros dígitos, a ver si estos dos primeros dígitos, donde está mi mouse, esos hacen referencia al capítulo. ¿Por qué? Porque todos los productos están contenidos en un libro que, como dice ahí abajo, se denomina sistema armonizado. Sistema armonizado donde están todos los productos, cada uno con su posición arancelaria. Los dos primeros dígitos entonces hacen referencia a un capítulo. Los capítulos son grandes agrupaciones de mercadería. Tenemos producto del reino animal, producto del reino vegetal, tenemos madera y sus manufacturas, tenemos productos químicos, etcétera, etcétera, y así hasta llegar a los productos con mayor valor agregado. Incluso hay 3 capítulos en blanco, sin utilizar, que están previstos por si se agregan productos no inventados hasta el momento. Entonces ya tenemos los dos primeros dígitos de mi producto, vamos con el tercer y cuarto dígito, como dice ahí abajo, se refiere a la partida dentro del capítulo. O sea, dentro de mi capítulo, por ejemplo, productos del reino animal, voy a tener una partida que es animales vivos, por ejemplo. El quinto y el sexto dígito hacen referencia a la subpartida dentro de la partida dentro del capítulo 19. O sea, son mayores grados de especificidad de mi producto dentro del capítulo animales vivos. No sé si no tengo bien presente esta partida, pero supóngase que el capítulo sea animales vivos, la partida, producto del reino animal, la partida sea animales vivos y la subpartida podría ser caballos, por ejemplo. Hasta ahí, esos 6 primeros dígitos es lo que se conoce como sistema armonizado. Estos 6 primeros dígitos acá son los que coinciden en todo el mundo, el comercio mundial. O sea que en cualquier lugar del mundo, la partida 090300 va a ser yerba mate. Y así la 0902 tanto va a ser té, y así sucesivamente. La 440700 va a ser madera cerrada, y bueno, así podría seguir nombrando lo que me acuerdo. Entonces, hasta ahí, los 6 primeros dígitos son los que hacen referencia al sistema armonizado a nivel mundial. Por supuesto que yo necesito seguir avanzando en mi grado de definición del producto para ir a tener mayor precisión con respecto a las cifras y todo eso. Entonces, el séptimo y el octavo dígito, como dice acá Mercosur, es lo que le aporta la región, en este caso del Mercosur, a la posición arancelaria. Entonces, animales vivos, que estábamos en caballo, y bueno, podrá ser una distinción entre lo que sería caballo de raza y los caballos que no son de raza. ¿No es cierto? Y bueno, y los últimos 3 dígitos y la letra es lo que le agrega a cada país. En este caso Argentina y otros países que le agregan solamente 2 dígitos y ninguna letra y así. Entonces, en definitiva, dentro de la Argentina tenemos una posición arancelaria de 11 dígitos y una letra de control para identificar al producto. Como dice ahí, ¿quién va a realizar esa tarea? Bueno, la tarea le corresponde, digamos, es una de las tareas más delicadas, por otra parte, al despachante de aduana. Pero también puede ser realizada por el importador-exportador a cuenta propia. ¿De qué manera? Si ya realizó varias operaciones
del mismo producto, basta con mirar la documentación aduanera, en algún lado va a estar declarada esta posición arancelaria por el despachante de aduana. Entonces, se ahorra la consulta. O bien, ir a la aduana y hacer una consulta aduanera para que identifique la mercadería. El segundo paso que tenemos que hacer, una vez que tenemos identificado correctamente nuestro producto, es comenzar con el análisis de los flujos comerciales. Tenemos que empezar a ver las cifras del comercio mundial, por supuesto, del producto que nos interesa, yendo, como siempre se recomienda, de lo general a lo particular. Entonces, primero lo que vamos a ver es flujos mundiales, estadísticas mundiales de nuestro producto o nuestro sector. Estructuras, tendencias, cuáles son los países importadores, cuáles son los países competidores con los que tengo que comparar nuestros productos. Y luego, una vez que hicimos ese análisis, que después vamos a ver algunas páginas de donde podemos sacar esta información, bajamos un poquito, de vuelta vamos a especificar un poquito y concentrarnos en lo que sería Argentina y su comercio exterior. Entonces vamos a ver cuáles son las cifras de Argentina con respecto a las exportaciones y las importaciones, los principales destinos, o sea, dónde exporta más o de dónde importa más Argentina, cuáles son los destinos más dinámicos, o sea, los que vienen creciendo más, cuáles son nuestros países competidores en ese mercado, qué participación tiene Argentina en ese mercado de vuelta, cuáles son, analizar nuestros precios, si son competitivos con respecto a los productores locales y a los productores de otros países. Y acá me anoté algunas cuestiones que suelen pasar cuando uno analiza estadísticas, ¿no? Las estadísticas tienen algunas distorsiones o puede haber alguna cuestión numérica ahí que nos haga dudar o contradictoria o lo que sea. Y se la cito ahí en ese punto, ¿no? El caso, por ejemplo, de los productos que tienen una gran concentración en 1, 2, 3 mercados, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto? ¿No hay información, no hay nada, no hay interés por nuestro producto? Entonces, no hay que desechar nada que solamente por una cuestión estadística. Habrá que avanzar y ver por qué no hay compras de tal mercado cuando yo considero que mi producto podría andar bien en ese mercado. De hecho, ha aparecido mucha bibliografía ahora sobre buscar o tratar de identificar mercados en donde yo tenga la menor competencia posible. Es todo un trabajo muy interesante que se ilustra con un mar azul. Por ahí capaz alguno leyó el libro, la publicación y lo tienen más presente que yo. Otra distorsión, como dijimos también ahí en la parte de preguntas de la posición anterior, el tema de los países limítrofes, nos pueden aparecer estadísticas muy interesantes de países vecinos y tengan que ver más que nada por la cercanía geográfica, no tanto por que haya un gran atractivo por nuestro producto. Lo mismo sucede con los acuerdos comerciales y sanitarios, ¿no? De golpe vemos un país de África que se dispara la importación de nuestro producto y nosotros sabemos qué pasó. Y bueno, sucede que se firmó algún acuerdo comercial o algún acuerdo sanitario que facilitó el acceso de los productos argentinos y de esa manera se produjo un fuerte crecimiento de las importaciones. Entonces, todos estos casos de las distorsiones que les estoy comentando, países limítrofes, nuevos acuerdos comerciales, etcétera, etcétera, habrá que hacer un seguimiento año a año o mes a mes y ver qué va pasando con ese mercado, si puede soportar más mercadería que vaya ingresando, etcétera, etcétera. Después ahí se menciona la dicotomía entre volumen de mercado y crecimiento de mercado, ¿no? Nos vamos a encontrar, por ejemplo,
mercados de mucha cantidad o importan mucha cantidad, mucho valor de producto argentino, pero después vamos a las tasas de crecimiento y vemos que hace 4 años está casi estancado, incluso está en caída el mercado, o sea, está en una etapa de madurez. Y al revés, cuando el mercado está en una etapa de madurez, hay que tener cuidado porque a veces es difícil entrar en ese mercado, ¿no? Va a haber que pensar bien qué estrategia adoptamos. Después se puede dar lo contrario, mercados de poco importe, de poco valor importado, pero con altas tasas de crecimiento en los últimos 3, 4 años. Entonces que están en una etapa previa a la madurez, en donde aparentemente podría soportar ingreso creciente de mercadería. Y por último, el crecimiento o sea, cuando analizamos una cifra, no es lo mismo una tasa de crecimiento del 10% sobre una cifra importante, como pueden ser, qué sé yo, 500 millones de dólares, que sobre una tasa del 10% sobre 100.000 dólares. No es lo mismo. Entonces, hay que analizar bien cuando uno mira todas estas cifras, que tener en cuenta todas estas distorsiones o estos diferentes datos que nos pueden llevar a análisis erróneos. Bueno, una vez que realizamos todo ese análisis de cifras y estadísticas, el siguiente paso es la identificación y la selección de los mercados. Siempre se recomienda elegir 2 o más mercados para continuar el análisis. ¿Cuál va a ser el criterio de selección? Bueno, un poco ya lo mencionamos ahí en el punto anterior. El volumen de importación, las tasas de crecimiento, los márgenes de precio, no lo dijimos, pero es importante, hay que ver, a veces menor cantidad o menor tasa de crecimiento, pero ese mercado permite llegar con nuestro producto a un precio que me permite a mí tener un mayor rendimiento que a otros mercados de gran volumen o de gran tasa de crecimiento. Las condiciones de acceso, lo que dijimos, sería el caso del Mercosur o algún otro país con el que Argentina tenga algún acuerdo que le permita un mejor acceso, o también algún acuerdo de tipo sanitario, si mi producto va por ese lado, o lo que se recomienda, y dice ahí, que es una combinación de todos estos criterios que les acabo de mencionar, y hacer una ponderación para determinar el atractivo de cada mercado. Después, cuando veamos la parte práctica, les voy a mostrar una página en donde realiza de manera sistemática esta ponderación, esta combinación y ponderación de variables para determinar el atractivo de cada mercado. Por ahí no es infalible, pero sirve como guía también para cuando uno realiza el análisis. Bueno, el siguiente paso es elaborar el perfil de mercado, elaborar o acceder a uno, porque en realidad, como vamos a ver también cuando les muestre las páginas, hay muchos perfiles de mercado que ya están elaborados, que basta con descargármelo, hacerle alguna adaptación y con eso ya podemos salir adelante. Entre las fuentes que tenemos acá para acceder a perfiles de mercado, puedo mencionar organismos nacionales e internacionales de promoción, podemos hablar de las representaciones argentinas en el exterior, consulados y embajadas, las cámaras y asociaciones sectoriales. En todos esos lugares ustedes pueden indagar y ver si hay algún perfil de mercado que responda al producto y al mercado que ustedes vienen seleccionando, por lo menos en forma preliminar. El siguiente paso es realizar un análisis cualitativo. Básicamente es, una vez que yo tengo cifras, que tengo datos, es por ahí avanzar con la realización de encuestas o entrevistas para tener
me interesa conocer algún dato en particular que no pude recabar de la otra manera, bueno, tengo el método de las encuestas y las entrevistas como para obtener esa información un poquito más sensible. Y el último paso, como dice ahí, sería la búsqueda y la selección de importadores. De importador o importadores. Eso lo vamos a ver ahora. También de diferentes fuentes, tenemos la Cancillería, directorios, cámaras sectoriales, prensa especializada, lo que ayuda mucho, y yo recomiendo el listado de participaciones en ferias. Y en cuanto a las recomendaciones, en esta etapa de búsqueda y selección del importador, bueno, primero, con respecto al tema del contacto, el primer contacto generalmente se hace vía mail, ¿no? Que es la forma clásica de contactar, o en la página web del importador. Es importante que le demostremos a ese potencial importador que conocemos, o sea, que no se note que es un spam, que yo mandé 20 escritos iguales a otros sujetos del mismo país. Demostrémosle que conocemos, que sabemos a qué se dedica y qué es lo que estamos buscando de él, para que no caigamos en la categoría spam para él, ¿no? Y no nos rechace. Bueno, después de este primer contacto, una semana, unos días después, sería conveniente reforzar vía telefónica o vía videollamada para intentar contactarse con este posible importador. Tener en cuenta el timing, el momento en que uno va a realizar toda esta tarea. Siempre es recomendable realizarlo previo a una feria o previo a una misión comercial a ese país, porque es como que el importador va a estar más atento, evitando, por supuesto, fin de año y las vacaciones, que es cuando la otra parte va a estar con la mente en otra cosa y probablemente no nos preste la atención que nosotros necesitamos. Después, en cuanto a la información, bueno, básicamente lista de precio y material promocional, folletos, fichas técnicas, ya sea vía en forma de papel o webs o redes, toda la información que le permita a este potencial importador familiarizarse con el producto. En cuanto al envío de muestras, siempre recomiendo no mandar muestras hasta no haber hecho ese contacto previo, ¿no? O sea, si no, el importador se va a encontrar con 4 paquetes de yerba mate ahí de una marca que no sabe ni quién es ni de dónde se lo mandaron. Siempre realizar un contacto previo y avisar que eventualmente se va a producir un envío de muestras, ¿no? Es importante cuando nos contactamos con el importador aprovecharlo, a este potencial importador, y preguntarle sobre mi producto en el mercado, o sea, qué volumen de importaciones estima, qué precio podría llegar mi producto, contra quiénes, cómo está la competencia, contra quiénes competimos, etc. Y para el final el tema del contrato, ¿no? El contrato con el importador, que nos va a vincular. Acá hay 2 cuestiones fundamentales. Una es la cuestión de la exclusividad o no, es decir, si le vamos a dejar a este importador que se encargue de todas las importaciones en el país, o bien le vamos a asignar una región. Y también conocer la legislación del país importador, porque en definitiva tenemos que ver cómo resolver esta cuestión en casos de que se presenten imprevistos. Bueno, y para el final de esta parte de teoría, les muestro acá un poquito algunas cuestiones, algunas páginas para realizar inteligencia comercial en organismos internacionales. Tenemos la que vamos a trabajar hoy, esta de la Cámara de Comercio Internacional, que es Trademap. Por ahí algunos ya la conocen. Está muy piola, es gratis. Solo exige registrarse. Incluso sin registrarse te permite acceder a algún tipo de información. Acá vamos a encontrar información de todos los países, todos los productos,
exportaciones, importaciones globales. O sea, esto es para tener un gran panorama de en dónde está parado nuestro producto. Las búsquedas acá en esta página son, como dije recién, a nivel 6 dígitos, porque de hecho están así expresadas las cifras a nivel mundial. Los montos están en miles de dólares. Y la esto es importante, puede ser que tenga algún atraso de actualización. Creo, por lo que pude ver, tiene cifras hasta el 2021, porque la actualización depende de la información que manda cada país. Entonces hay países que ya han presentado la información del 2022, pero otros países que aún no. Y acá ustedes van a encontrar, después se lo muestro bien, van a encontrar información. Perdón, se me cayó el auricular. Van a encontrar información sobre valores de importación, van a encontrar información sobre precios unitarios, tasas de crecimiento, participación de cada país, etc. Está muy completa y muy buena. Esta otra que se llama MAP también es del mismo servidor, que es la Cámara de Comercio Internacional. Acá vamos a tener información sobre los mercados, oportunidades de mercado, barreras arancelarias y no arancelarias al producto, lo mismo que esta que se llama Export Potential. Las tres son de la Cámara de Comercio Internacional, nos van a dar un panorama general de nuestro sector y como para tener esa base de datos para arrancar la inteligencia comercial. Después les puse ahí algunas otras páginas de organismos regionales, CEPAL, Mercosur, ALADI, eso para el caso de que estemos contemplando exportaciones o importaciones a esos bloques económicos, Unión Europea, acá le puse una de Asia, y acá abajo, yo no llego a leer porque me tapa una inscripción que tengo, la última, que las puse, la única de un país en particular, que obviamente es la de Estados Unidos, que la pongo porque siempre Estados Unidos es tendencia un poco en esto de información para el uso de los negocios, entonces la pongo para que si ustedes puedan entrar. Yo me enteré, como hacía mucho que no entraba, me enteré ayer o anteayer que estaba mirando y se ve que hacía mucho que no entraba, entonces me bloquearon el usuario y bueno, todavía no pude reactivarlo, así que no les voy a poder mostrar cómo funciona la página, pero es muy buena porque está muy desagregado. Es una de las pocas páginas, por ejemplo, en donde las cifras están desagregadas por productos orgánicos, algo que no sucede en ningún lugar del mundo. Cuando uno está buscando estadísticas de producto orgánico, lamentablemente hay que morir con las cifras de productos totales, salvo que consulte a la certificadora de producto orgánico, ¿no? Pero bueno, ese es otro precio. Después tenemos, acá tenemos algunos organismos nacionales en donde podemos recabar información. Tenemos la Cancillería a través de su sitio Argentina Tradenet. Tenemos la CIBUCE, que es el Centro de Información Ventanilla Única del Comercio Exterior. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, en lo que es la Cancillería vamos a encontrar estudios de mercado, vamos a encontrar oportunidades, vamos a encontrar calendario de ferias, vamos a encontrar posibles importadores, rondas de negocio, misiones comerciales. En la CIBUCE también está muy buena. Vamos a encontrar información sobre el producto. Acá vamos a tener que necesitar lo que dije anteriormente, tener el producto clasificado arancelariamente, en este caso ya a nivel, por lo menos Mercosur, o sea, 8 dígitos para acceder a esta información, y vamos a tener el tratamiento que tiene el producto en la Argentina para exportar, qué derechos, qué intervenciones previas tiene, etcétera, etcétera. Y además tiene alguna herramienta muy interesante ahí en la CIBUCE, es que tiene una
una página que calcula el precio de exportación. En el próximo encuentro que tengamos, a mí me corresponde explicar precio de exportación, se los voy a explicar bien en detalle como a mí me interesa que esté, pero bueno, esta es una herramienta que te permite, cargando datos, calcular un precio de exportación, por lo menos para tener una idea, ¿no? Después tenemos nuestro INDEC. La particularidad del INDEC es que yo estuve entrando y tiene información actualizada, incluso ya hay información del 2023, y como dato significativo la posibilidad de desagregar por provincia, o sea, provincia que exporta, la composición con respecto a nuestro producto.